por la vida de Laurita. Extienda su mano hacia la vida de Laura, Señor. Señor Jesús, yo te ruego, Señor, que tú sigas, Padre, bendiciendo la vida de Laura. Utiliza sus labios, Señor, y las palabras certeras, Señor, para que podamos escuchar lo que tú quieres que escuchemos. Tu mensaje, Señor, tu propósito en este mensaje que pueda impactar nuestros corazones. Unge, Señor, su cabeza, Señor, y que podamos, Señor, sentir tu amor y tu abrazo a través de este mensaje, Señor. Te damos gracias, Padre, por ese tiempo, y te doy gracias por la vida de Laura y su familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, buenas noches, hermanos. Bienvenidos el día, el día de hoy. Tenemos como visita a su papá de Almita. Bienvenidos, esta es su casa. Hermanos, pues vamos a comenzar el día de hoy a continuar con nuestra enseñanza. Si me pongo un poquito nerviosa, este lugar impone. Es una bendición estar aquí, pero también es un lugar privilegiado delante de la presencia de Dios. No estoy acostumbrada, entonces, bueno, como ya habíamos estado viendo, creo que me escuchó mucho. ¿Está bien? Bueno, habíamos estado hablando sobre las huellas en el desierto. Ha habido diferentes personajes que hemos estado abarcando, como fue Abraham, Isaac, Jacob, y la semana antepasada hablamos de José. Bueno, para retomar un poquito la enseñanza, recordar que, bueno, la enseñanza de José nos hablaba de una persecución que tuvo. Lo vendieron sus hermanos, lo hicieron pasar por muerto, llegó a la cárcel por acusaciones pues erróneas, o sea, lo acusaron falsamente, pero terminó siendo un alto mando en Egipto. Fue pues prácticamente la mano derecha de Faraón. Y bueno, como lo vimos, en toda esta parte de la historia nos narra cómo fue que terminó la familia de José o los israelitas en Egipto. Como lo sabemos, ya al final llegan los hermanos de José a pedir comida. ¿Por qué? Porque ya estaba el tiempo de hambruna. Entonces, pues ya creo que todos sabemos esa parte. Él pide a que regresen con un hermano, luego pide, pues ya se muestra ante sus hermanos, y ¿qué hace? Trae a su familia a Egipto. Entonces, eso lo podemos ver en Éxodo, y a partir de ahí pasa pues cierto tiempo, aproximadamente 400 años, entre que José muere a que Moisés nazca. Claro está que durante esos aproximadamente 400 años, no es un dato exacto, pero es 400 años, pues pasaron por diferentes faraones, diferentes reyes. Obviamente, pues el pueblo de Israel fue creciendo, se fue multiplicando. Y bueno, como se los mencionaba, en Éxodo 1 nos habla de cuántos fueron los que entraron a Egipto, la familia de José, los 12 hermanos con sus familias, que podríamos decir un aproximado que podría ser unas 50 personas de la familia de Israel. Pero de esas 50 personas aproximadas, en 400 años se multiplican.
como les mencionaba, pasaron diferentes reyes, diferentes faraones, hasta que llegó el momento en el que uno de los faraones no conocía nada de la historia de José. No supo ni siquiera quién era José, no supo lo que hizo José por Egipto. O sea, él no sabía ni conocía el tema de lo que José hizo. Para esto, si me pueden acompañar, en Éxodo 1, 8 al 14. ¿Quién me pueda apoyar o quien me quiera apoyar? En Éxodo 1, del 8 al 14. Si me puedes apoyar, sí, del 8 al 14, perdón. Leyendo algo fuerte. Por favor. Esta es otra versión, pero dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Aquí nos habla del temor que tuvo este rey en ese tiempo, el temor de ver que el pueblo de Israel se multiplicaba. ¿Qué quiso hacer? Pues ponerles el pie, ¿no? Vaya, ahorita en esta actualidad dice, pues me está poniendo el pie para yo no crecer. Y es lo que hizo este rey, ponerles el pie. ¿Cómo? Haciéndolos trabajar duro, presionándolos, exigiéndolos. ¿Para qué? Para que se reprodujeran más. Pero sin en cambio aquí la misma palabra nos dice, entre más opresión hubo, más crecieron. Entonces, pues vemos que el faraón el rey, tuvo miedo, tuvo temor del crecimiento de este pueblo, pero precisamente como no conocía lo que había hecho José por el pueblo, pues por su pueblo, por su nación, pues no les tuvo agradecimiento. Y bueno, como les comentaba, aproximadamente pasaron de 400 años de la muerte de José a la muerte al nacimiento de Moisés. Y nos dice aquí que al ver esto, que ellos se seguían multiplicando, seguían haciendo más israelitas, pues lo que hizo el faraón fue mandar asesinar a los israelitas. Pero no a todos en general, mandó a asesinar a los niños, a los varones. Primero los mandó por parte de las parteras, les manda a decir que si asistían a un parto, pues si era hombre, lo mataran. Si era mujer, podía vivir. Pues ya sabemos, ¿no? Que pues hombre y mujer pues se puede reproducir, si solamente hay pura mujer. Entonces él lo que quería era de raíz matar al pueblo de Israel, exterminarlo. Las parteras también pues tuvieron temor de Dios, ellas tenían temor de Dios y pues no hicieron esto. Al ver esto el faraón, pues ¿qué hizo? Trajo a su ejército y dijo, bueno, el mandato es mandar a ahogar, ya no fue directamente nada más desde que nacieran,
a todo niño varón nacido, todo varón nacido. En ese tiempo pues ya había nacido Moisés, ya pues ya tenía unos mesecitos ahí que había nacido. Al escuchar esto, pues la familia lo ocultó pues no por mucho, porque lo encontraron. ¿Y qué hizo su mamá? O sea, creo que todos ya conocemos esta parte en la que por protección a su hijo, pues lo mete a una cesta, que bueno, aquí nos dice que es una arquilla de junco. Nosotros la conocemos como pues una canastita, o el famoso Moisés para los bebés, ¿no? Pero bueno, en la palabra nos dice que es una arquilla de junco. Lo deja a la orilla del río Nilo. Pero Moisés tenía una hermana, la cual, pues, ya, como lo sabemos, siguió el cauce de esa canasta hasta llegar a la presencia de la hija del faraón, quien lo adopta. O sea, ella pues ve la canasta, lo saca, lo adopta y le pone por nombre Moisés, que su significado es de las aguas lo saqué. Eso lo podemos ver, se puede ver en Éxodo 1:10, se los voy a leer. Sí, me parece que sí es. No, perdón. 2:10, en Éxodo 2:10. Dice, cuando el niño creció, ella lo trajo, sí. Ok, gracias. Entonces, aquí dice que cuando el niño creció, pero antes de que él creciera, cuando Miriam, su hermana de Moisés, se da cuenta que lo encuentra la hija de Faraón, pues le ofrece a una nana. Le dice, pues yo conozco a alguien que pues lo puede cuidar, ¿no? Pues obviamente la reina, la hija de Faraón, pues no era mamá, no tenía pues cómo cuidarlo, ¿no? Cómo hacerlo crecer. Sí lo tenía, porque pues tenía economía, ¿no? Tenía a lo mejor sirvientas. Pero Dios tuvo ahí también que ver mucho para que Moisés pues viviera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues sin quererlo, la hija de Faraón pues se lo entrega a su mamá biológica, quien fue parte fundamental de la vida de Moisés. O sea, Dios trazó todo ese camino para que todos sus primeros niñez, o sea, su infancia, tuviera la semilla de la crianza hebrea, donde les hablaban de la palabra de Dios, donde les inculcaban todas estas enseñanzas. Posterior a eso pasó un tiempo, lo llevan ya a la casa de la reina, en donde él pues ya tuvo, de la hija de Faraón, donde él ya tiene una crianza egipcia. Ya él pues creció como egipcio, creció como pues como príncipe. Y se podría decir, bueno, creo que todos hemos escuchado la famosa película El Príncipe de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasan 40 años desde que nació hasta que Moisés sale y ve en el campo como los egipcios, estaban atacando a su pueblo, sin él saber que él era egipcio. Él seguía siendo adoptado, él tenía la enseñanza, la crianza también de los egipcios. Pues a él le llegó en el corazón pues defenderlo. Pero en esta defensa muere el egipcio, él agarra, oculta al egipcio, estaba ocultando su pecado. ¿Cuántas veces queremos ocultar lo malo que hacemos? Muchas de las veces decimos, no es nada malo, lo queremos maquillar,
a veces, ¿no? O cuando no conocemos mucho de la palabra, cuando no nos adentramos bien a que Dios nos trabaje en nosotros, pues decimos, no sé, no sé, me tomé una cerveza. Ay, ¿qué es una cerveza? No pasa nada, sigo siendo hijo de Dios. ¿Cuántas veces hemos maquillado una mentira? Hablamos de alguien y, ay, no, es que yo no lo dije de esa manera, es que a mí me dijeron, pero pues no, o sea, no fue para que se ofendiera. Maquillamos el pecado o la falta que hacemos, y eso fue lo que quiso hacer pues Moisés. Pero delante de Dios nunca están ocultas las faltas, nunca están ocultos los pecados. Tarde o temprano salen a relucir. Y no salen para que yo diga, ay, el hermano es esto. No, salen para mí, salen para cada uno de nosotros. Dios nos está ahí hablando, estás haciendo esto mal, ya sea por medio de la palabra, ya sea por medio de una predicación, por medio de hasta, pues el Espíritu Santo nos redarguye, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que pues está ahí diciéndonos, estás mal en esto, estás mal, no sé, tomaste y eso no está bien, pusiste en chisme a un hermano o a un familiar, y eso está mal. O sea, no necesariamente Dios le va a decir a Almita, mira, Almita, ¿qué crees que la hermana Laura se fue a tomar? Ve y dile, ¿no? O no sé, Pedrito está teniendo relaciones con otra persona que no es su esposa. No, a quien primero redarguye es a nosotros, porque nosotros somos los que estamos cometiendo el pecado. Y aquí lo vemos. Moisés, ¿qué es lo que hizo? Pues quiso enterrarlo. No pasó mucho tiempo cuando pues hubo quienes pues lo vieron y sí le reclaman, ¿no? Pero ¿cómo si tú mataste a uno de tu sangre? O sea, tú lo mataste. Por temor a esto, Moisés huye. O sea, 40 años viviendo como príncipe, teniéndolo todo, pues huye por temor a que Faraón lo mate. Huye y se va a Madián. Vamos a ver esta parte que bueno, yo lo tomé como el exilio de Moisés. Pues ya sabemos, pues la hija de Faraón lo adopta, pasan 40 años, comete el querer defender al hebreo, lo mata y huye por temor a que lo mataran. ¿A dónde huye? A Madián. Ya lo sabemos, llega a Madián, llegan unas muchachas bien guapas que pues las empiezan a molestar, pues Moisés, como todo caballero, como todo valiente, las defiende, les saca agua, les alimenta a sus ovejas, y pues ellas regresan y le comentan a su papá. El papá de estas chicas se llamaba Reuel, o también lo podemos ver como Jetro o Reuel. Se menciona estos tres nombres en Éxodo como Reuel, Jetro y Reuel. Y bueno, obviamente como por agradecimiento lo trae a su casa, le da asilo, y pues pasa que se enamora de la hija. Él entrega a su hija llamada Séfora, gracias, llamada Séfora. Se casa con ella, tiene 2 hijos, uno llamado, su primogénito lo llamó Gersón. Lo llamó Gersón, su significado es forastero, porque él se sentía fuera o sea, él no era de esa tierra, y lo podemos ver en Éxodo 2:22. Éxodo 2:22
les voy a leer desde el 21. Y Moisés convino a morar con aquel varón, y él dio a su hija por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en esta tierra ajena. Él se sentía forastero, como a veces, muchas veces nosotros nos sentimos pues no en casa, ¿no? En algún lugar donde pues decimos: es que yo aquí no crecí, o de aquí no soy. Nos sentimos extraños en algún lugar que no conocemos. Entonces así Moisés se sintió. Entonces, para esto él se convierte en pastor. Pasan otros 40 años donde él estuvo pastoreando a las ovejas de su suegro Yetro, y en este tiempo muere el faraón o el rey, al quien Moisés le tuvo miedo y por quien Moisés se exilió, huyó. Muere, ¿y qué es lo que pasa? Ya había mucha esclavitud, ya había mucha opresión en Egipto para los hijos de Israel, ya había demasiada. Entonces los hijos de Israel claman a Dios, se ponen en oración, como muchas veces nosotros pasamos procesos, situaciones, y creo que todos los días oramos a Dios, pero me parece que cuando tenemos una situación, pasamos un proceso, es cuando más clamamos a Dios, es cuando más nos metemos con Dios. Todos los días, claro está, día en la mañana, a lo mejor en el transcurso de que estamos haciendo el quehacer, están trabajando los hombres, están orando, están pidiéndole a Dios, pero cuando tenemos una situación difícil es cuando más nos metemos, cuando más le pedimos a Dios, más clamamos, no es oramos, clamamos a Dios. Y fue lo que pasó con el pueblo de Israel, clamó a Dios, y Dios escucha el llamado, el clamor de su pueblo, un clamor honesto, un clamor sincero, un clamor sin condición, un clamor con necesidad de la presencia y de la liberación de su pueblo. Para eso, pues, del otro lado, ahora sí que en la otra colonia, estaba Moisés pastoreando las ovejas, y resulta que como Dios escucha el clamor de su pueblo, pues se le presenta a Moisés en una zarza, en el monte, a ver si se sabe en la historia, ¿en qué monte? En el monte Sinaí. Pero Moisés va más por curiosidad. O sea, si vemos la historia y vemos lo que nos narra en Éxodo, pues ve él que está una luz, y él se acerca y va a ese monte, y pues por curiosidad, ¿no? A ver qué pasó por allá, por qué hay tanta luz de aquel lado. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios lo detiene. ¿Y qué es lo que le dice? Quita tu calzado, porque el lugar donde tú estás es santo. Ese lugar es santo. Esa curiosidad de Moisés lo llevó a un lugar santo, a la presencia de Dios, en donde Dios pues le habla, Dios se presenta delante de Moisés, platicándole pues el plan de cómo va a sacar a su pueblo, y comisionando a Moisés a regresar. Si vemos, pues Moisés dice: no, es que yo soy tardo en el habla. ¿Y qué dice Dios? No, yo te voy a poner. Es que tengo esto. No, aquí está la solución. Y si nos vamos a nuestra vida, ¿qué pasa? A veces no le hacemos caso a Dios porque decimos: yo no puedo, es que no, yo no soy capaz. ¿Y qué te dice Dios? Hazlo. Te voy a poner al pastor o a la pastora para que te lleve. Ay, no. Bueno, está bien,
Y de repente, no, pero ¿qué crees que es que tengo trabajo? Y en el trabajo no me dan permiso de faltar, porque pues si falto, pues me corren. ¿Y qué hace Dios? Toca el corazón del patrón, ¿y qué crees? Que puedes agarrar tus vacaciones, y que dices, pero si yo no quiero, por temor. A veces es por temor a fallarle a Dios. A veces yo viendo todo esto decía, sí, a veces yo no quiero porque digo, ¿qué tal y si te fallo? ¿Qué tal y si no son las cosas pues como tú quieres que salgan? Porque a final de cuentas soy carne, mi carne a veces se revela y dice, y si lo hago para acá, pero Dios me dice por acá. Y así Moisés decía no, y puso pretexto tras pretexto tras pretexto, hasta que ya no hubo un pretexto más. Dijo, bueno, está bien, me voy, regresa a Egipto. Bueno, antes de eso, toma a su hija, a su esposa y a sus hijos y se regresa a Egipto. En el camino, pues Dios le hace ver a Aarón, que pues alcance a su hermano. ¿Por qué? Porque Aarón iba a ser la boca de Moisés. Y como lo vemos, ahorita se los estoy resumiendo, y parafraseando. ¿Qué es lo que acontece? Después, para este tiempo, aproximadamente Moisés tenía 80 años ya. 40 de vivir en riquezas, como príncipe, y 40 años viviendo como pastor de ovejas. Entonces, en un aproximado de 80 años, regresa a Egipto. Y sí, se presenta a Faraón pidiéndole. Y decía, no, pues nada más vamos a ir 3 días a ofrecer holocausto, a ofrecer ofrenda a nuestro Dios, a festejar a nuestro Dios. Y casi le decía, y regresamos. O sea, tú danos chance, vamos 3 días y nosotros regresamos, ¿no? O sea, Moisés quiso hacerlo como de, ¿qué crees que sí vamos a regresar? Pero afuera, pues ya que yo no voy a andar regresando a donde me están maltratando, ¿no? Entonces, Moisés se la quiso pintar así como de, dame chance, 3 días, me llevo a mi pueblo 3 días y después regresamos y seguimos trabajando. Acontece que el faraón, pues en lugar de decir, váyanse, no, el faraón se le endurece el corazón. Y va, no contra Moisés, no contra Aarón, va contra el pueblo de Israel. Y que dice, pues, no tienen tiempo, ¿no? No tienen nada que hacer. Pues ahora no va a haber material, lo van a buscar ustedes, pero me van a entregar lo mismo que me entregaban teniendo su material. O sea, ve y busca, más trabaja, más haz y entrega. A mí no me interesa cómo le hagas, pero tú me lo vas a entregar. Pasó tiempo y pues los hijos de los hebreos se sentían pues atormentados. ¿Por qué? Porque no podían entregar la misma producción de ladrillos teniendo que ir a buscar el material. No podían. Hubo algunos valientes que se acercaron a Faraón y le explicaron, le dijeron, no, es que danos el material, danos la materia prima, ¿no? Y te entregamos. Pues no, se vuelve a enojar. Dios lo ve. ¿Y qué es lo que pasa? Dios no se queda quieto. Dios agarra y les empieza a mandar plagas. Si alguien sabe cuántas y cuáles plagas fueron, 10 plagas. ¿Cuáles fueron? El agua de sangre, moscas, piojos, ranas, moscas, ajá. Y creo que ya.
Ok. Déjenme sacar tantito mi acordeón. Exacto. Decía que manda 10 plagas. Y en cada plaga, o sea, aparecía una plaga y Moisés no se quedó, o sea, no se quedó quieto hasta las 10 plagas. Moisés aparecía el agua convertida en sangre. Moisés iba y deja salir a mi pueblo. No. Entre cada plaga que aparecía, el corazón de Faraón se endurecía más. Pasaron 9 plagas y el Faraón seguía diciendo no. Hasta que Dios le dice a Moisés, espera, falta una más. Pero para esto, Faraón, pues ya estaba, como que yo creo que ya estaba hasta aquí de decir, no, estoy diciendo que no, que mi pueblo tu pueblo va a seguir siendo mi esclavo, va a seguir trabajando y no me interesa lo que pase. Entonces Dios les da una indicación a los hebreos, poner una marca para que el ángel de la muerte no pudiera entrar a sus casas. Esa marca era un símbolo de sangre. Si en el marco de la puerta había sangre, el ángel de la muerte pasaba de largo, y donde no había, entraba y atacaba, se llevaba o morían los primogénitos de esa casa. Si no mal recuerdo, los primogénitos dormían en la parte baja de las casas, o sea, como que en la entrada de las casas de los egipcios. Entonces, pues, entraba. ¿Qué es lo que hacía Dios, lo que hizo Dios con el pueblo? Lo preparó, le dijo qué hacer, y así nos lo dice a nosotros. Antes de hacer algo, nos da señales. No hagas esto, está mal. No hagas el otro, por aquí no. Hubo, tal vez, no lo dice en la palabra, en la Biblia, pero quiero creer que hubo quienes no hicieron caso. Hubo quienes dijeron, no, pues, ¿para qué pongo la marca? Hubo quienes fueron ingenuos ante la palabra, ante la voz de Dios. Así muchas veces nosotros decimos, no quiero escuchar, no es cierto, no va a pasar esto. Pero Dios nos da señales, Dios nos muestra el camino de cómo seguir, de cómo andar, pero nosotros por no hacer caso a veces cae consecuencias de nuestra desobediencia. Y pues aquí lo que pasa es que pues mueren los hijos de Faraón, muere el hijo de Faraón, se quebranta y deja ir prácticamente los corre, ¿no? Ya, llévatelos, váyanse. El pueblo de hebreo se alegra, se va, pero ¿qué es lo que pasa? Que el faraón se vuelve a arrepentir y va detrás del pueblo. Cuando el pueblo llega, se podría decir que a la orilla de la playa, pues se encuentra con que no hay salida. Y enfrente tenían el mar y atrás traían a los egipcios persiguiéndolos. ¿Por qué? Porque ya no querían que se fueran, porque ya venían en contra de ellos para matarlos. O sea, lo que quería el faraón era pues vengarse. ¿Y qué hace Dios? Les abre camino a los hebreos. Hasta que el último hebreo, hasta el último israelita cruza ese mar, Dios regresa el mar a su cauce. Obviamente en el camino ya iban los hebreos, los egipcios, mueren egipcios ahogados, pero Dios salva a su pueblo por medio de Moisés. Moisés ha sido una parte fundamental e importante para la liberación de su pueblo. Posteriormente pasan
por diferentes situaciones, por diferentes procesos en los que pues Dios los libera, Dios los salva. No había comida. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¿Una nube? Porque están en el desierto. El desierto es tan bipolar, podríamos decirlo, porque en el día hace un calor. Nunca he ido al desierto, pero los documentales dicen que hace un calor que no se aguanta y que te puedes morir por la deshidratación. Pero en la noche hace un frío que también te puedes morir por hipotermia. ¿Y qué es lo que hace Dios? También los protege. Manda una columna de fuego y una columna de sombra, o sea, para que estén, y les manda maná. Aparte de protegerlos del frío y del calor, los protege del alimento. Y así es con nosotros Dios. Dios nos protege de peligros, Dios nos protege de hambres, nos protege de situaciones que pues nos pueden llegar a lastimar, nos pueden llegar a desviar del camino. Y Dios no se queda con nada. Dios nos protege así como protegió al pueblo de Israel. Pasan igual 40 años. Durante esos 40 años que Moisés estuvo en el desierto, pues pelearon contra Jericó. ¿Qué más hizo? A ver, ¿quién más? Con los amalecitas. ¿Quién más? ¿Siguen despiertos? Tuvieron el privilegio de construir el tabernáculo. Exacto. En ese tiempo fue donde Dios les establece que tienen que hacer un tabernáculo en donde iban a rendir sacerdotes, iban a poder entrar. ¿Y quiénes fueron los sacerdotes? Aarón y sus hijos. Se estableció pues el tabernáculo, pero también recibieron las tablas de los mandamientos. Pero si nos vamos aquí a la palabra, Moisés sube 2 veces, en 2 ocasiones, a la presencia de Dios para recibir esas tablas. Porque la primera ocasión tardó mucho tiempo, y el pueblo desesperado, ¿qué hizo? Hizo holocausto a un becerro de oro. ¿Qué hicieron? Todo su oro, todas sus joyas, todo para hacer. ¿Por qué? Porque ellos venían de una vida pasada, que a pesar de que conocían de Dios, que a pesar de que sabían que Dios era su Dios, pues vivían en Egipto, donde pues se veneraba hasta el gato. Había veneración del gato, ahora sí que del gato, del perro y del ratón, veneraban a todos. Entonces ellos con esa vida pasada, pues que dijeron, necesitamos tener un Dios. Y por más que pues, les dijeran, no, pues ya tienen un Dios, sí tienen un Dios, pero ellos lo querían físico, por la vida pasada. Y quisieron, pues, formaron un becerro de oro. Al bajar Moisés, pues con su ira, su enojo, que hace, rompe las tablas por enojo, porque a final de cuentas, pues Moisés era carne, su temperamento pues se levantaba y se enojaba también. ¿Y qué hizo? O sea, regañó al pueblo porque no pudo esperar. Dice en la palabra que fueron 6 días que el monte se cubrió de una nube. 6 días. 6 días no pudo esperar el pueblo para que Moisés, porque el pueblo ya pensaba que ya se había muerto. O sea, pues ya no bajó, ya no sabe, nada. Sube después Moisés otra vez, le pide perdón a Dios, le explica las cosas, le da a Dios los 10 mandamientos. Fueron esos 10 mandamientos fundamentales y quienes rigieron la vida de los israelitas.
De ahí les comentaba que son 40 años que Moisés pues lleva al pueblo de Israel en el desierto. 40 años estar escuchando que pues el pueblo se rebela también, porque pues estábamos mejor en Egipto, porque allá no teníamos por qué estar cargando nuestras cosas, ¿no? 40 años que Dios pues solventó todo. Dios los cubrió, Dios le hizo, pero llega un momento en el que pues Dios manda a Moisés a elegir una persona que iba a ser su sucesor. Sabiendo que pues él había hecho todo, pues obedeció. Eligió a un varón que ya le había apoyado, que ya había estado con él y que pues ya había ido a espiar la tierra prometida, ¿verdad? A ese varón que pues dijo, vamos con todo. O sea, porque fueron muchos y nada más 2, que fue Josué y Caleb, dijeron, sí podemos. Porque todos los demás decían, no, es que son gente grande y es que son muchos y no podemos. Y esos 2 valientes dijeron, sí, vamos, porque le creyeron a Dios. Porque creyeron que la tierra prometida ya estaba para ellos. Entonces, al ver esto, pues Moisés elige a Josué. Elige a Josué como su sucesor. Josué, pues Josué termina llevando al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés no entra a la tierra prometida. No porque no lo mereciera, sino porque hasta ese momento, hasta la edad de 120 años, era su misión. O sea, su misión no era que entrara a la tierra prometida. Él solamente era la liberación del pueblo de Egipto, de la esclavitud, y llevarlos hasta la tierra. Mas nunca Dios les dijo, vas a entrar. Porque en Deuteronomio 34, 5, 8, dice que Moisés fallece en el monte Nebo, a los 120 años. Pero sin antes ver antes de morir, Dios le permite ver la tierra. Él sí vio la tierra, no entró, pero sí vio la tierra. Dios le permite ver la tierra de Canaán, en donde el pueblo de Israel pues ya tenía la promesa de llegar ahí, donde pues ya iban a tener pues todos los beneficios. Entonces, yo en alguna ocasión cuando leía esta parte, hace tiempo, yo decía, pues qué injusto, ¿no? Porque hizo mucho. Y ahora que lo volví a estudiar, me recordé yo esa parte en la que decía yo, pues qué injusto que Moisés no entrara. Pero al yo estar leyendo, yo decía, no fue injusto. Dios fue justo con Moisés, porque nunca perdió su vigor, su fuerza, nunca perdió la vista, siempre estuvo vigoroso. O sea, no murió así como de decir, se enfermó o lo mataron, venció, pero Dios lo utilizó. Fue una clave importante, fue un hombre importante. No fue injusto, porque Dios no es injusto. Dios es justo con todos nosotros. Y también yo decía, pues,
qué bueno que Dios lo utilizó, porque el pueblo de Israel vio muchas maravillas, así como nosotros hemos visto muchas maravillas en nuestras vidas. Y me recordaba hace un tiempo, yo tuve una promesa de parte de Dios. Y ahora que yo estudiaba esta parte, de una u otra forma Dios cumple esas promesas. Lo comparto aquí. Dios a mí me prometió que mis padres y mi familia iban a estar en su presencia, que ellos se iban a rendir a su presencia, que ellos se iban a aceptar. Para mí fue pues una palabra que marcó mucho mi corazón, y siempre me imaginaba que mi papá estaba aquí, que mi mamá, que mis hermanos llegaban a la iglesia. El día que murió mi papá, yo dije, pues tú me lo prometiste. Tú me prometiste que mi papá iba a estar y que mi papá se iba a rendir a tus pies, que mi papá te iba a aceptar. Y volviendo a esta parte, yo decía, pues igual a lo mejor Moisés dijo, pues tú me prometiste, ¿no?, que yo iba a entrar a la tierra. Pero Dios a mí me recordaba y me recordó que sí me lo cumplió. Porque Él cuidó tanto en los últimos días de mi papá, que llegó un hermano en Cristo que era enfermero. Él lo cuidó, él le llevó la palabra, y el último día que lo llevó hasta el hospital, el chico me mandó un mensaje y me dijo, tu papá aceptó a Cristo. Tu papá aceptó a Cristo. Porque yo no me bajé de esa camioneta, y todo el camino me fui orando por él. Y mi hermana me decía, es que el hermanito pues tu hermanito en Cristo, o como tú le dices, iba hablando con mi papá. Y quién sabe, y mi papá nada más le decía que sí, y que le decía que sí, dice, pues no sé qué le decía. Y posteriormente pues Dios me dio un sueño en el que pues me confirmó que mi papá había aceptado a Cristo. Entonces, Dios, en este tiempo que yo estuve estudiando esta parte de Moisés, me recordaba que hace tiempo yo decía, pues fue injusto. Pero Dios sí le cumplió a Moisés, le cumplió ver la tierra, le cumplió llegar hasta el punto de poder verla. No vivió en ella, pero la vio. Así como pues a mí me cumplió. No lo vi aquí, no lo vi danzando, no lo vi estudiando la Biblia. No lo vi aquí. Pero sé que Dios me va a permitirlo verlo allá. Porque hasta en el último momento Dios llegó a la vida de él. Y Dios me cumplió esa parte. Falta, porque me falta mucha familia. Pero sé ahora que Dios me va a cumplir la promesa que en un momento me dio, así como se la cumplió a Moisés, ver. Y así como nos ha cumplido muchas promesas a cada uno de nosotros en nuestras vidas, salvarnos de alguna enfermedad, de alguna situación. A veces es tardado, pero no seamos como el pueblo de Israel. No nos desesperemos, confiemos en la palabra y en las promesas de Dios. La palabra nos dice que nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés. Nunca más hubo alguien que pudo ver cara a cara a Dios. En todo lo que es la palabra, no se menciona a nadie que haya vuelto a ver cara a cara a Dios. Dios le permite ver la tierra prometida
Y todo lo que hizo Moisés durante esos 120 años fueron huellas en el desierto que se quedaron para las generaciones que venían atrás. Porque las generaciones que venían detrás conocieron, estoy segura que las esposas, los varones de esas tribus, de esas casas, hablaban de Moisés y les decían a sus hijos todo lo que pasaron, hasta que en este tiempo conocemos de las cosas maravillosas que hizo Dios a través de Moisés. Pues nada más me gustaría que se quedaran con esta parte en la que debemos de ser obedientes, esperar en Dios, y aunque la dirección de Dios no sea como nosotros quieramos, obedecer, porque Él es el que sabe el camino que debemos de tomar para poder seguir adelante, para poder acercarnos. Vienen pruebas, tenemos situaciones, y a lo mejor decimos, pues nos acercamos a Dios y viene más, y viene más. Pero así como al pueblo de Israel los oprimieron, Dios les cumplió la liberación. Así Dios nos va a cumplir. Solamente debemos de saber esperar, saber confiar, saber obedecerle a Dios, que es, creo, lo más difícil, el decir, está bien, doblego mi carácter y dejo que tú dirijas mi camino. Espero que pues esta parte de la vida de Moisés nos haya hablado un poco a nosotros. Se las quise resumir así como que un poquito más rápido, y pues solamente nos quedemos con esta parte. Dios cumple las promesas que nos hace. No tan rápido como nosotros quisiéramos, pero Dios no tarda. Tiene el día, la hora exacta en la que nos va a cumplir. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Así es. Damos gracias a Dios por esta